Nada, yo creo que todos me conocéis, yo soy Nazaré, la R4. Hola. Y nada, he elegido este tema que quizás es un poco controvertido, ¿no? Porque al final, como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Y yo creo que el tema de la eutanasia, aunque ya, como todos sabéis, ha salido una nueva ley que con derechos y demás, pero es verdad que, bueno, cada uno yo creo que hay una parte personal que puede aportar en ello. He querido combinar un poco las dos cosas, ¿no? Quizás un poco al final mi punto de vista, que me digáis vosotros también el vuestro, y explicaros un poco, porque la verdad que lo he querido hacer cortito, en qué consiste y qué tenemos que hacer nosotros cuando se nos presenta un paciente. Bueno, para empezar he querido poner este poema de Antonio Gala, un poco encaminado a lo que es, ¿no?, el tema de la eutanasia, que al final, aunque se diferencia de los cuidados paliativos, pero yo creo que lo fundamental siempre es la empatía por el otro y el respetar cómo, al igual que se tiene que respetar cómo ha querido vivir, el respetar cómo quiere morir esa persona, siempre y cuando, bueno, pues nos ampare la ley y podamos darle todo lo que esté en nuestra mano como médico de atención primaria, ¿no?, como médico de confianza. Como todos sabéis, el 24 de marzo de 2021 salió esta nueva ley, ¿vale?, la ley que regulaba la eutanasia. Para empezar, y antes de ahondar un poco en qué ampara la ley, qué tenemos que hacer, bueno, pues ¿qué significa eutanasia? La eutanasia en sí significa buena muerte, ¿vale? Y sería el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, ¿vale?, producido por voluntad expresa de esa misma persona y con el objeto, pues siempre de evitar un sufrimiento, ¿no?, del propio paciente. Vale, vamos a ir un poco directo, ¿vale? Y concretamos que cuando un paciente se nos presenta a la consulta y nos dice, mira, me pasa esto, esto y esto y esto y quiero la eutanasia, ¿qué debemos entender de él o de ella y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro procedimiento cuando asisten así a consulta? He puesto unos puntos, ¿vale?, que creo que son los más importantes, un poco aclaratorios, que en un principio, ¿vale?, bueno, pues por supuesto, dar a conocer al paciente qué significa la eutanasia, qué significa que nosotros le proporcionemos esa ayuda. En este proceso de dar esta información siempre, bueno, tenemos que contar un poco la historia del paciente, saber su historia, sus antecedentes, explicarle las posibles alternativas de tratamiento que tuviese, si sería candidato o candidata a cuidados paliativos, ayudas a atención de dependencia, explicar un poco de forma resumida el proceso, explicarle también que puede haber casos en los que se deniegue, en qué grado estamos nosotros implicados y qué derechos y obligaciones tenemos como médicos para con los pacientes, ¿vale? Eso es un poco como si una primera entrevista, que luego ahondaremos más qué documentos hay que hacer y qué hay que registrar. Los requisitos iniciales, bueno, pues que el propio paciente nos haga la petición firme y reiterada en el tiempo de que quiere recibir esa eutanasia. Estos dos requisitos que están recogidos en la LORE, que luego explicaré, ¿vale?, son fundamentales. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estos pacientes? Bueno, pues tener un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, ¿vale? Situaciones que a lo mejor incidan, como bien ponéis, en la autonomía del paciente y que llevan asociado un sufrimiento psíquico o físico que sean intolerables, ¿vale?, sin posibilidad de que haya una curación, una mejoría. Y aparte, bueno, pues que tenga una enfermedad grave e incurable, que también origine sufrimientos tanto psíquicos y o físicos, ¿vale?, y que sean insoportables sin posibilidad de alivio, incluso en un pronóstico, pues, de vida limitado. Aquí, esta tabla 2 recoge los requisitos, que son un poco más, ¿no?, aparte de estos tres fundamentales, pues por supuesto que el paciente o la paciente tenga la mayoría de edad, que tenga la ciudadanía española o una residencia legal en España superior a 1 año, el contexto clínico, ¿no?, lo que hemos dicho antes, esas dos condiciones de los padecimientos psíquicos o físicos incurables, sin posibilidad de alivios, insoportables para la persona. La capacidad, si el paciente es incapaz o es capaz desde el punto de vista legal, ¿vale? La voluntariedad, es decir, que no haya una presión externa o un contexto del entorno del paciente que le esté presionando a pedir la eutanasia.
Y la información, ¿no? Que hemos dicho que es fundamental para esa entrevista clínica y saber realmente si el paciente es consciente de lo que nos está pidiendo, ¿no? Bueno, actuaciones previas por parte del médico, ¿no? Esto estaría fundamentalmente centrado en la primera entrevista con el paciente. Aparte de darle la información, nosotros tenemos que tener una valoración integral del paciente. Como médico suyo de atención primaria, de cabecera, ¿no? Pues normalmente conoceremos tanto el entorno del paciente, las patologías, la situación económica y social, y si no, pues eso es lo que deberíamos andar como primera toma de contacto y dejarlo registrado. Reflexionar sobre la libertad de conciencia. Ahora hay una diapositiva con respecto a eso, que nosotros en este sentido, bueno, pues también tenemos una libertad de decidir si quiero hacer una objeción de conciencia y qué debemos hacer para ello, ¿vale? Y buscar estructuras de soporte, es decir, aquí enfermería tiene también un papel importante, los trabajadores sociales también tienen un papel muy importante porque en el caso de que al final ese paciente se acepte la eutanasia, bueno, pues esto es un equipo integral que va a atender al paciente, ¿vale? Y el último punto, que es en el que más me explicaré, qué vamos a hacer ya cuando realmente el paciente hace una primera solicitud como tal y se inicia todo el proceso legal, burocrático y demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo afrontamos de primeras una solicitud de una eutanasia? Esto es un resumen de lo que he dicho anteriormente, ¿vale? Bueno, pues vamos a conocer al paciente, toda la información pertinente de la que hemos hablado, los requisitos fundamentales que ya los hemos explicado, esos 3 puntos que son los fundamentales, prever 3 actuaciones previas que hemos dicho, pues hacer la valoración integral, reflexionar nosotros sobre nuestra propia objeción de conciencia, si es que queremos hacerla, y buscar esas estructuras de soporte. Y luego ya, pues, iniciar el proceso como tal. Esto es un resumen que creo que es bastante visual. La objeción de conciencia, ¿vale? La LORE la contempla, es decir, que nosotros como médicos tenemos también el derecho de no hacerlo si no es acorde a nuestros principios o no queremos, ¿vale? Hay una serie de condiciones que en el BOE están recogidos cuando salió esta ley, y es que primero hay que haberlo manifestado, ¿vale? De forma anticipada esta objeción de conciencia, hay que dejarlo por escrito con el correspondiente registro de profesionales sanitarios, ¿vale? Esto está todavía pendiente, aquí en Andalucía está todavía pendiente un poco de cómo hacerlo, y a efectos legales está todavía un poco pendiente de saber cómo proceder. No precisa justificación, es decir, yo me hago objetor de conciencia y no tengo que dar una justificación de por qué, ¿vale? Y por supuesto, bueno, pues para ser objetor de conciencia yo tengo que verme implicado en ese proceso de la eutanasia, que en este caso, bueno, como médico o enfermero podemos hacer. Vale, iniciamos, ya que hemos explicado todo lo anterior, iniciamos ya lo que es el proceso de la prestación de ayuda a la muerte, ¿no? De la eutanasia. ¿Cuál es el papel de los profesionales sanitarios? Bueno, en un primer momento el médico responsable, ¿vale? Voy a poner un ejemplo en este caso, imaginaos nosotros como médico de atención primaria. Bueno, pues en este caso el médico responsable tiene la obligación de facilitar toda la información, de explicarle qué es, de coordinar la comunicación con otros profesionales, enfermería, trabajadores sociales, especialistas hospitalarios, ¿vale? Gestionar la documentación, registrarlo, llevar a cabo todo ese proceso. El médico responsable lo puede elegir el propio paciente, ¿vale? Pudiendo ser su médico de confianza, bueno, pues en este caso nosotros, o incluso otro especialista hospitalario. Pues, por ejemplo, un paciente oncológico que, bueno, haya estado en seguimiento por parte de oncología y que decida que el especialista oncólogo quiere que sea el médico responsable, puede hacerlo. En el caso de que el paciente no tenga referencia o no pueda decidir o no sepa qué decidir, en este caso la Administración Sanitaria competente se le asigna uno por deferencia, ¿vale? El médico consultor como tal, ¿vale? Que este sería encargado de cierta parte del proceso de eutanasia, es el que hace una valoración de lo que nosotros hemos ido registrando en todo el proceso de primera solicitud, segunda solicitud, que explicaremos más adelante, y es el que tiene que revisarse todos esos documentos, tiene que revisarse la historia clínica del paciente, tiene que ver un poco si cumple los requisitos que antes hemos mencionado.
Y luego ya la última parte de todo este proceso queda a cargo de la Comisión de Garantías y Evaluación, ¿vale? Que es un órgano colegiado, está formado por juristas y por médicos, ¿vale? Y es el encargado de velar por lo dispuesto en. Vale, aquí es un poco las funciones del médico responsable. Las flechitas he querido pues señalar lo más importante, ¿no? Y hacer hincapié sobre todo en esas cosillas, que bueno, siempre tenemos que certificar que nuestro paciente cumple con los requisitos. Es decir, por mucho que yo esté a favor de la eutanasia, a efectos legales tengo que saber si cumple o no para simplemente iniciar esa primera solicitud, ¿vale? Estar presente, por supuesto, cuando el paciente firme la solicitud, porque tenemos que firmar nosotros como médicos responsables, el paciente, y quedar todo recogido y guardado en la historia clínica, súper importante, ¿vale? Informar al paciente que aunque, bueno, sea un derecho que tiene, puede revocar esta solicitud en cualquier momento del proceso, incluso al final, ¿vale? Y el último, bueno, pues por supuesto realizar y quedar constancia de todos los documentos que hay que rellenar, que no son pocos, ¿vale? Lo otro, bueno, pues son un poco también ya pues acompañar al paciente una vez que se ha aceptado y demás. Y lo dejo aquí porque creo que está todo bien explicado y bastante conciso. Vale, entramos en materia, entramos en lo importante, ¿vale? Este esquema es un poco lioso, pero bueno, vamos a ir parte por parte, que lo fundamental es tener en mente cuántas solicitudes hay y bueno, cada solicitud, cada proceso tiene su documento, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, súper importante, en una primera toma de contacto será el proceso informativo al paciente, ¿vale? Que, por supuesto, está recogido en el DIRAYA de primaria como lore 0, ¿vale? Nosotros lo rellenamos, hay que registrarlo, imprimirlo e entregarlo, ¿vale? Es decir, nosotros ponemos que informamos al paciente de tal, tal, de tal y lo dejamos registrado mediante este documento, ¿vale? Al final de la presentación os he dejado un vínculo, un enlace, ¿vale? Que accede a todos estos documentos para que los podáis imprimir y están todos estos que diré a continuación. Vale, en la primera solicitud, que ya es como una entrevista mucho más formal en la que el paciente decide, vamos a iniciar ese proceso, ¿vale? Que es un proceso deliberativo, ¿vale? Sobre el diagnóstico, las posibilidades terapéuticas, así como los posibles cuidados paliativos. Aquí se rellena este documento, ¿vale? Que es la solicitud de prestación de ayuda, es decir, como el inicio del trámite de todo. Esto hay que registrarlo también en la historia clínica, ¿vale? Y aquí, ¿qué tiempo tengo yo desde que mi paciente me lo dice hasta que yo tengo que registrarlo y que quede constancia? Son 2 días naturales, ¿vale? Y por escrito hasta 5 días naturales. Esto sería un poco en el proceso que hacemos en la consulta, ¿vale? Y este documento por escrito tiene que estar recogido, tenemos hasta para recogerlo 5 días naturales, ¿vale? La segunda solicitud, que pasamos ya aquí, entre esa primera solicitud y esa segunda solicitud, nuestro paciente tiene 15 días naturales. En todo momento puede revocar cuando él quiera o denegar que no quiere seguir con este proceso, ¿no? ¿Qué hacemos en la segunda solicitud? Bueno, que ahí ya es un poco más formal, ¿vale? Aquí rellenamos otro documento, ¿vale? Que es la solicitud de prestación de ayuda para morir. En este caso, estaría incluido en el LORE 2, ¿vale? Está también puesto en DIRAYA, ¿vale? Recogido y pone como LORE 2. Aquí lo mismo, tenemos 2 días naturales para informar de qué se trata, qué haríamos, explicarle un poco al paciente que viene en el documento, qué tenemos que hacer, ¿vale? Y bueno, pues atender siempre cualquier duda y cualquier necesidad. Tenemos entre 2 y 5 días para todo ello. Vale, aquí una vez que iniciamos este proceso de segunda solicitud, nuestro paciente decide continuar, es decir, para adelante. Aquí firmamos el consentimiento informado y ahora ya explicaremos qué proceso sigue cuando pasa esto, ¿vale? Si decide continuar, pues hay que registrar el LORE 3, ¿vale? Que es el segundo proceso deliberativo sanitario. Igual, lo registramos, lo imprimimos y firma tanto el paciente como nosotros, ¿vale? ¿Que decide desistir? Bueno, pues también se deja constancia, es decir, el paciente ha decidido revocar el proceso que hemos iniciado y lo recogemos con esta solicitud de desistir la prestación para ayuda, ¿vale? Aquí, el consentimiento informado también lo registramos, ¿vale? Hay un modelo de consentimiento informado que, por supuesto, tenemos que dar al paciente y queda reflejado en la historia clínica.
Vale, una vez que ya hemos iniciado todo este proceso de darle información al paciente, una primera solicitud que se ha dejado constancia por escrito, que le hemos dado los documentos al paciente, otra segunda solicitud en la que también le hemos explicado cuál es el proceso, que el paciente lo acepta, que lo hemos registrado en la historia clínica, el paciente decide que hacia adelante firma el consentimiento informado. Y ahora es tarea del médico consultor. En este caso, en nuestro caso sería distrito, ¿vale? En el distrito tendría pues 10 días naturales para contestar a esa solicitud de nuestro paciente, ¿no? Aquí como bien veis aquí, serían como 10 días, ¿vale? ¿Qué tenemos que recoger una vez que firma el consentimiento informado? Pues explicarle qué es, ¿no? Hacer una historia clínica, un examen físico y comprobar que realmente pues, está cumpliendo con todos los requisitos, ¿vale? Bueno, una vez que pasen esos 10 días, o antes o después, y que el médico consultor, en este caso distrito, pues responda a ese cuestionario, ¿no? Vemos aquí que puede haber un informe favorable, ¿vale? O un informe desfavorable. El informe desfavorable, es decir, denegamos la solicitud de eutanasia. Tenemos que informar al paciente, somos nosotros los responsables de hacerle llegar esa información, ¿vale? ¿Y qué recursos dispone mi paciente? ¿Qué necesito yo decirle o informarle de los recursos que tiene? En este caso puede iniciar un recurso, ¿vale? A la Comisión de Garantía y Evaluación. Por supuesto, también hay un documento para ello que disponemos también, ¿vale? Y que hay que entregarle al paciente. Que en el informe que nos han enviado desde el médico consultor, en nuestro caso distrito, es favorable. Bueno, pues también informamos al paciente de igual manera, ¿vale? Tenemos un día hábil para informarle y una vez que esto se comunica, lo registramos también en la historia clínica, ¿vale? Y lo ponemos en conocimiento también de la Comisión de Garantía y Evaluación, porque como ya hemos dicho, es el último órgano que va a formar parte de nuestro proceso. ¿Vale? En este caso, ya esto quedaría a cargo pues, de dicha comisión, ¿no? Que ya es el único. Esto quizá no nos importe tanto a nosotros, pero bueno, está bien saberlo y sobre todo saber cuáles son los documentos que nosotros tenemos que rellenar y los documentos con los que nos vamos a mover. Como he dicho anteriormente, está formado por un médico y un jurista, ¿vale? Que emitirán el informe final. Hay también un modelo de informe final que también está en el enlace que luego veremos, ¿vale? Y ellos, aunque el distrito haya dicho, haya emitido un informe valorable, ellos pueden redactar un informe desfavorable, que ya en este caso el paciente tendría que iniciar una reclamación contenciosa administrativa, ¿vale? En la que hay 20 días hábiles para contestar a dicha reclamación contenciosa administrativa. ¿Que el informe es favorable? Bueno, pues es la comisión la que se pone en contacto con el médico responsable y le hace saber que ha sido aceptada esa solicitud. Y ahora es cuando iniciamos otro tipo de protocolos como médico responsable. Esto ha sido un poco de papeleo para orientar al paciente, saber qué hacer y que todo el tema burocrático esté cubierto. Y ahora es cuando iniciamos nosotros nuestro proceso asistencial como tal, ¿no? La parte bonita que se entienda de esto, ¿vale? Hay una ayuda a morir según unos protocolos, ¿vale? Es decir, la medicación, qué puedo hacer yo, porque ahora como explicaré, la medicación es de nivel hospitalario, ¿vale? Y hay que dar constancia de dos tipos de documentos. Un documento primero, ¿vale? Que es el modelo 19, que hay que registrarlo y enviarlo a la comisión. También se queda registrado en la historia clínica. Y un segundo documento, ¿vale? Que también se tiene que remitir a la comisión, ¿vale? Vale, entonces una vez que ya nosotros hemos decidido que queremos ayudar a nuestro paciente, que el distrito ha aceptado, que la comisión de docencia ha aceptado, es decir, que seamos nosotros los que le apliquemos esa medicación, que será en este caso intravenosa, o proporcionarle la medicación y que sea el propio paciente el que decida ingerirla, ¿vale?
Esto siempre queda recogido en el consentimiento informado, en el modelo de consentimiento informado va recogido todo esto, ¿vale? Entonces, aparte de decidir aparte de decidir el paciente cómo quiere que le ayudemos, va a elegir también, nos tendrá que decir el día que quiere realizarlo. Sí que es verdad que no existe un plazo determinado, pero lo que sí que he leído en los diferentes artículos que bueno, que no se extienda más de 2 meses, porque incluso la comisión puede intervenir de nuevo y como retrasar el proceso, intervenir en el proceso. Y las condiciones de realización, es decir, bueno, pues dónde quiere realizarlo, en qué horario, en qué condiciones, quién quiere que la acompañe, todo eso, bueno, pues nos lo dirá en una entrevista clínica, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudarle o qué tendríamos que saber con respecto al proceso en sí, ¿no? Decir que, bueno, que este proceso de asistencia al paciente en la eutanasia podemos hacerlo en domicilio, ¿vale? O si el paciente lo decide, puede hacerlo a nivel hospitalario también, ¿vale? Normalmente aquí van a intervenir, bueno, pues obviamente dos equipos fundamentales, que hay atención primaria, tanto enfermería como médicos de atención primaria, el servicio de farmacia, porque es con quien nos tendremos que poner en contacto para el tema de los fármacos, y bueno, y atención hospitalaria, porque muchas veces hay otros profesionales sanitarios que también están en el proceso de la eutanasia. ¿Vale? Cada uno tiene sus propios protocolos de solicitud de suministro y de devolución de fármacos. Recordar que son de fármacos de uso hospitalario. ¿Vale? Y es el servicio de farmacia el responsable de darnos a nosotros, como médicos responsables y a enfermería, por supuesto, pues dicho medicación. Estos son los fármacos más utilizados, ¿vale? Por numeración y código de colores internacionales, bueno, pues vemos que está el midazolam, son médicos para, en un principio el midazolam y el rocuronio para inducir una relajación y una sedación, ¿vale? Y el tiopental, que es el que más se utiliza, bueno, para inducir el coma, ¿vale? En el siguiente cuadro, bueno, pues simplemente por saber las dosis, las presentaciones que hay y son los fármacos más utilizados, ¿vale? Bueno, después de que nosotros ayudemos a nuestro paciente, ¿no? Y nos hayamos centrado, porque el gran protagonista, por supuesto, que esto no quede en el olvido y que no nos desenfoquemos en el paciente, pero también hay que tener en cuenta que el paciente muchas veces no viene solo, que es el paciente y la familia. Y es importante que en todo este proceso también quizás sea importante, ¿no? El hablar también con la familia incluso. Muchos pacientes, Rafa y yo tuvimos un caso de una chica joven que nos pidió la eutanasia, que bueno, distrito se la ha denegado, que nosotros decidimos que sí y que en todas las entrevistas, por ejemplo, venía con su familia. Entonces es importante también saber cómo se sienten ellos, qué relación tienen, porque esto nos va a servir también para acompañarla en el proceso del fallecimiento del paciente, las dudas que tengan, porque al final no solo es colaborar con el paciente, es ayudar al resto de familiares a que entiendan y que acepten la decisión, porque muchas veces hay familias que no lo aceptarán seguramente, o que no tengan buena relación, o que en un primer momento pues tengan muchas dudas y quieran hablar con nosotros como médicos responsables. Entonces yo creo que esto es fundamentalmente el acompañamiento, ¿no? En acompañar en el duelo muchas veces, el estar ahí, el brindarles apoyo, el brindarles información y que no se nos caiga en el olvido eso, ¿no? Que la familia también es muy importante, que incluso pues a veces tomarán la decisión también junto con el paciente, ¿vale? Y nada, quería poneros esta poesía que yo cuando me gradué de medicina, elegimos como nuestro tutor de ceremonia, un médico muy bueno allí en Badajoz, es el doctor Cuervo, que es especialista en cuidados paliativos, y me pareció que para terminar la sesión, la verdad que estaba muy bien, no sé, venía mucho al caso, ¿no? Él dio una charla muy bonita acerca de cuidados paliativos y me impresionó mucho esta poesía, y yo creo que al final el médico de familia no deja de paliar, ¿vale? También de acompañar en todo momento. Y nada, he dejado pues un final por si queréis hacer alguna reflexión, alguna opinión que queráis decir.